Hola amigos, saludos a todos. Soy Julián Ardila, el técnico de programación de aplicaciones para dispositivos móviles del SENA. Hoy estaré con ustedes viendo consultas básicas en MongoDB, que es un sistema de gestión de bases de datos no relacionales. En este video veremos la creación de documentos, base de datos, la creación también de una colección, insertar o registrar datos, actualizaremos y también eliminaremos información. Comencemos. Trabajaré desde la consola que encontramos en Compass, que es una herramienta interactiva para trabajar datos de MongoDB. Yo aquí ya me he conectado al gestor, es decir, a MongoDB. Lo primero que haré es consultar las bases de datos que existen. Esto se hace con el comando show dbs o show database. Como se puede ver en mi sistema se encuentran existentes o creadas las bases de datos admin, config, db prueba, institución, local. Si queremos saber cuál es la base de datos en uso o activa, escribimos db. Aquí vemos que por defecto nos muestra text. MongoDB es una base de datos documental, por lo que el elemento esencial de MongoDB es el documento. Podemos decir entonces que una base de datos MongoDB es un conjunto de colecciones. Partiendo de lo dicho, crearé inicialmente el modelado de los datos de 5 carros mediante el formato JSON, que es un formato usado para representar los datos en un documento o varios, como lo haré en este caso. La idea es trabajar un ejemplo de un concesionario, varios carros y realizar algunas tareas comunes. Crearé aquí entonces mi JSON. Aquí este es el JSON en donde están los 5 documentos que registraré más adelante. Como se puede notar, cada documento contiene los atributos de un carro en pares de clave-valor. En cada documento se almacena la placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje, tipo, color, número de pasajeros y precio. También les he definido un ID para tener un valor más fácil de trabajar más adelante cuando esté realizando actualizaciones en la información. Con esto ya tenemos nuestra información modelada para usar. Procederé a crear entonces una base de datos. A diferencia de las bases de datos relacionales comunes, MongoDB no tiene un comando de creación de base de datos. En su lugar hay una palabra clave llamada user, que cambia a una base de datos especificada. Si la base de datos no existe, creará una nueva base de datos. Si existe, entonces enlazará la base de datos existente. Crearé una nueva base de datos llamada concesionario. Use, palabra clave, y el nombre de nuestra base de datos. Concesionario. Vemos que nos muestra switch to DB concesionario, por lo que la base de datos activa es ahora concesionario. Podemos revisar la base de datos activa, lo que a la vez nos confirmaría que fue creada con éxito en el sistema escribiendo DB, como antes. Al mostrarnos la nueva base de datos nos dice que estamos conectados exitosamente a ella. Acá muestra efectivamente que la base de datos activa es concesionario. Ahora el concepto normal de base de datos nos muestra un conjunto de tablas relacionadas. En este caso las tablas son equivalentes a las colecciones en las NoSQL, las cuales no tienen una estructura en sí. En ellas es donde se almacenan los documentos, que a su vez sería como el equivalente a una fila o registro en una tabla de una base de datos relacional. Crearé entonces una colección llamada automotores y posteriormente añadiré los 5 documentos y para ello usaré el JSON que creé antes. Para crear una colección puedo hacerlo al momento de insertar el primer documento. Al hacer la inserción inmediatamente se crearía una colección, pero también puede crearse sin realizar una inserción, es el caso que mostraré. Crearé la colección automotores usando create collection. Pero antes mostraré que la base de datos no tiene colecciones existentes usando el comando show collection. Eso me mostraría
las colecciones de la base de datos. Acá no muestra nada, como pueden observar, no aparece alguna colección. Entonces crearé la colección automotores como ya lo mencioné. Aquí vemos, sale OK 1, indica que se ejecutó una acción correctamente. Si revisamos ahora las colecciones de la base de datos, nos debe aparecer automotores, o sea, la colección que se creó. Ya aquí, al usar Show Collection, me está mostrando las colecciones de esta base de datos. En Compass también lo podemos ver de este modo. Aquí puedo ver las bases de datos que están en mi sistema. Como no he refrescado, no aparece. Si yo refresco la información, ya me aparece la base de datos y yo puedo acá notar que ya tiene una colección. Incluso acá puedo tomar y aparece la colección. Ahora bien, siguiendo con nuestro ejercicio, añadiré los documentos a la colección usando el JSON. Para ello está el siguiente comando, usando el método insertMany. Sería db, el nombre de la colección, el método insertMany y el JSON que he creado antes. Si conocen el método insert, la palabra clave insert solamente, no lo estoy usando porque el mismo Mongo te informa que está deprecado. Aquí ya hemos añadido los 5 documentos a la colección. Si ven, me arroja esta información. Insertados los ID 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos revisarlo que nos muestre la colección completa, la información en la colección con el método find. Sería db la colección a la que queremos consultar y seguido el método find. No uso find one and delete porque no voy a buscar un solo documento, quiero que me muestre toda la colección. Y aquí podemos ver los 5 documentos. 1, documento 2, el documento 3, 4, 5. Desde Mongo también lo puedo ver. Aquí está la colección y aquí está la información. Cada uno de estas cajas me muestra los documentos que contiene la colección. La idea del ejercicio es realizar un CRUD, que significa crear, leer, que es lo mismo que consultar, actualizar y eliminar. Ya hemos creado e incluso consultado. Ahora actualicemos. Primero actualizaré los datos del primer documento. Bueno, no del primero, no, del tercer documento. Modificaré el valor de uno de sus atributos y haré una segunda actualización en otro documento, en el último documento. En ese insertaré un atributo adicional. Actualicemos entonces el tercer documento de la colección. Para ello está el método update1. Entonces, esto sería así. db.automotores, que es la colección, el método update1. El criterio de búsqueda, aquí estoy buscando por el ID. Voy a actualizar el tercer documento, entonces le digo que el ID, por eso le dije que les asigné un ID, no dejé que MongoDB, el gestor, me lo generara automáticamente porque Mongo genera un ID alfanumérico bastante largo, difícil de saber. En cambio así pues sabría si es el segundo o el tercero, más fácil de manejar para este ejercicio. Entonces, este es mi criterio de búsqueda, el ID número 3, o sea mi tercer documento, y le voy a modificar el atributo número de pasajeros. Si vemos aquí, para hacerlo más visible, más fácil, el número de pasajeros es 5. Yo lo voy a modificar, le voy a decir que lo coloque en 4. Aquí ya ha realizado la actualización, podemos revisarlo haciendo un find, pero esta vez le voy a decir que me muestre no todos, sino uno en específico, el del tercer documento. ¿Sí? Acá vemos, tercer documento, ID 3. Están todos sus datos iguales y lo comparamos con este, todos sus datos están iguales. Y lo único que ha cambiado es el número de pasajeros. Acá arriba no lo veo porque no he actualizado. Si yo actualizo, ya ahora aparece el número de pasajeros igual.
Ahora hagamos lo mismo como le dije. Actualicemos el último documento. Yo inserté 5 documentos, así que pues actualicemos el quinto y les dije que les voy a poner un nuevo atributo, cilindraje. Y le voy a decir que el cilindraje es de 2.4, por ejemplo. Este set es un operador de actualización. Con ello estoy diciendo que estoy actualizando algún atributo en mi documento o algún dato o información en mi documento. Como ven, aquí nuevamente ha realizado la actualización. Si me voy acá en la parte visual, el ID 5 no tiene sino placa, número, modelo, marca, kilometraje, tipo, color, número de pasajeros, precios, pero no aparece el nuevo atributo que es cilindraje. Si yo hago el find y le coloco que el documento 5 lo consulto, podemos ver que agregó el cilindraje, que tiene la estructura acá en MongoDB, que como tal no sigue una estructura, en una base de datos relacional. Hablando de tablas, todos nuestros registros contienen exactamente la misma cantidad de columnas. Cada atributo es lo que podría ser equivalente a las columnas en una tabla. Entonces, pues, pertenecen a la misma colección, pero no llevan como la misma estructura. Si yo vuelvo, refresco de este lado, vemos que el documento 5 ya tiene el atributo cilindraje. Hasta aquí hemos creado, leído, o sea, consultado, y también hemos actualizado. Falta eliminar datos de la base de datos. Eliminaremos entonces un documento de la colección automotores. Eliminemos, por ejemplo, el tercer documento. Como voy a eliminar un solo documento, usaré el método delete one. Si quisiera eliminar más de un documento, entonces tendría que usar delete many. Para eliminar entonces el tercer documento, la sintaxis es la siguiente. Nuevamente le indico la colección la que voy a afectar. En este caso nada más tengo una colección, pero puede haber más de una colección. Por ejemplo, yo tengo aquí esta base de datos y pues vemos que hay más de una colección. Tengo 4 colecciones. Continuamos con el ejemplo. Entonces le dije que voy a eliminar el tercer documento. Para que él ubique el documento, yo debo pasarle también nuevamente una referencia, un dato único. O tal vez no sea único, si se lo paso así, él buscará el primero. Pero en este caso el ID es único, entonces solo me va a tomar el que encuentre con esta relación. Listo, aquí he eliminado el tercer documento. ¿Cómo lo comprobamos? Pues consultemos la colección completa. Y vemos acá que está el documento 1, el documento 2, no está el documento 3, paso el documento 4, el documento 5. Ya no aparece el documento 3. Si vemos acá, sigue el documento 3. Actualicemos, ya no hay 5 documentos, sino 4. Por último, ya hemos realizado búsquedas. Sin embargo, para que no quede dudas, a la hora de querer consultar un documento o más en específico, podemos usar el método find, en el cual establecemos una condición de lo que se quiere obtener. En este caso, digamos que queremos que muestre los datos o documento cuya placa sea AZT281. En ese caso, escribimos db automotores find, le paso la condición, la referencia que quiero buscar. En este caso lo voy a buscar por la clave o atributo placa, cuyo valor es AZT281. El documento que contiene la información es el segundo, el que tiene el ID 2, AZT281, número de serie MX3, 240, modelo, marca, como vemos acá arriba, es el mismo documento. Si pasara a un documento que no existe, una placa que no existe,
Por ejemplo, no sé, Z333. No muestra nada. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.